Bien. Vamos a empezar. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por unirse hoy en una charla que es muy interesante, que hoy nos va a hablar el licenciado Ariel Sosa, gerente del Hospital de Santa Victoria. Nos va a hablar acerca de la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Así que, ¿quién mejor que alguien de allá para darnos este tema? Es un tema que es muy solicitado, que en una encuesta que hicimos el año pasado acerca de los futuros temas a dar este año para planificar estas capacitaciones fue muy pedido. Entonces creíamos que lo más oportuno era que lo pudiera dar alguien de allá que conoce el terreno, que trabajó durante muchos años con estos pacientes. Así que bueno, bienvenido y muchísimas gracias, Ariel, por tu tiempo. No, más que nada agradecerle a ustedes también por hacerme partícipe de esta capacitación y bueno, tratar de ir compartiendo también algo de experiencia de acá de Santa Victoria. Y sobre todo también agradecerle a ustedes por la presencia siempre incondicional que están, ya sea en forma virtual o en forma presencial. Así que obviamente siempre todos son bienvenidos a Santa Victoria para que vayamos trabajando en forma coordinada y ordenada, de manera así de que el beneficiado sobre todo sean gente de las comunidades originarias, pero también de criollos. Así que bueno, más que nada agradecerles, ¿no? Gracias a vos. Empezá cuando quieras a compartir la pantalla. Bien. Bien, ahí va. Más que nada, sobre todo tener en cuenta el tema importancia de la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Yo creo que es algo fundamental y tener en cuenta, principalmente porque nosotros dentro de lo que somos equipo de salud tenemos que ver el tema de promoción y prevención sobre todo. Entonces, a todo esto hay que ver que tenemos un equipo, no tan solo médico, nutricionista, enfermeros, sino también hay un equipo de acompañamiento, los cuales también ellos tienen que ir viendo cuáles son las etapas fundamentales, digamos, en estos primeros 1000 días de vida, con el que luego vamos a tener resultado, que va a ser un niño, ¿no es cierto? Y sobre todo ir evitando desnutrición, de nutrición aguda, de nutrición crónica. Entonces, más que nada, es tener en claro esta primera etapa en donde sobre todo tenemos en cuenta el embarazo, que si bien decimos que es un periodo bastante importante porque ahí es donde se va a desarrollar eh, el feto, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta tanto el crecimiento como el desarrollo del mismo. Y para ello también tener que tener en cuenta pautas fundamentales para el cuidado y el control de las embarazadas. Es por ello que siempre que asisten las embarazadas a consultorio, es importante tener en cuenta desde el punto de vista nutricional, tanto el peso como la talla, cuál es la edad gestacional en semanas, digamos, que presenta esta embarazada, la mujer embarazada, ¿sí? Y de acuerdo a eso nosotros vamos haciendo una valoración de su estado nutricional. Que es el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado. Y en las consultas siempre nosotros vamos charlando un poco con la mamá también para ir aumentando su nivel de alarma, ir viendo con cuánto es el peso con que ellas comienzan, digamos, el embarazo, ir viendo también cuáles son las posibles ganancias de peso total que van teniendo. En los controles, a veces que nosotros vamos teniendo embarazadas que presentan un bajo peso o embarazadas que presentan un sobrepeso o obesidad, y de acuerdo a ello nosotros vamos, como decía recién, aumentando ese nivel de alarma en el caso de que haya mamás que son de bajo peso, recalcar sobre todo el aspecto nutricional, ir viendo también, indagando acerca, haciendo una anamnesia alimentaria,
para ir viendo cuál es el consumo y tratar de que ellos vayan seleccionando aquellos alimentos que presenten nutrientes, vayan mejorando sobre todo el estado nutricional. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos embarazadas que son de bajo peso y tienen mayormente una ganancia de peso aproximado durante todo el embarazo de 18 kilogramos. Y obviamente después embarazadas normales, que la ganancia de peso sería entre 11,5 a 16 kilogramos. El sobrepeso siempre va a ser un poco más disminuido, digamos, de 7 a 11 kilogramos, y la obesidad de 6 a 7 kilogramos. ¿Sí? Acá tenemos una gráfica sobre la evaluación de las embarazadas, en donde obviamente vamos viendo, sobre todo, viendo la edad gestacional y teniendo en cuenta el índice de masa corporal. De acuerdo a eso, nosotros vamos uniendo los puntos y ahí vamos viendo realmente cuál es el estado nutricional de esa mamá. Por ejemplo, nosotros podemos tener mamás que en su evaluación de la embarazada tienen una ganancia de peso insuficiente, entonces ahí, como le recalcaba, principalmente siempre hay que tener en cuenta, sobre todo, el hecho de que realicen la frecuencia de comida que sean por lo menos de 4 comidas diarias. Siempre tratar de incluir, por ejemplo, porciones que sean fuente de hierro, como ser carne, pollo, pescado, hígado, o aquellos alimentos que veamos nosotros, que ellos nos vayan comentando, que sean fuente de hierro y de otros nutrientes como ácido fólico. ¿Sí? Bien. Y también tenemos algunas situaciones, en el caso que tenemos embarazadas, que presenten un aumento de peso excesivo o un peso previo durante el embarazo, que presenten sobrepeso u obesidad. En ese caso siempre hay que tener en cuenta de no restringir ningún tipo de alimento para que vaya bajando de peso, porque esto puede ser perjudicial más que nada para el bebé, sino siempre hay que tratar de ir manteniendo el peso y sobre todo recalcar haciendo educación, teniendo en cuenta el consumo de alimentos, sobre todo de vegetales y de fruta durante el día, digamos. Y evitar sobre todo también el uso de grasas saturadas. En este caso, por ejemplo, hay el consumo de fritura, el pan casero siempre tratamos también de recomendar de que no se haga con grasa animal, sino lo pueden hacer con aceite crudo, y evitar también el tema de bebidas azucaradas. En vez de consumir ya sean bebidas cola y algunos jugos azucarados, directamente tratar de que vayan consumiendo fruta fresca. Durante el embarazo también, durante los primeros meses siempre vemos algunas complicaciones con el tema de la alimentación. Algunas pueden presentar náuseas y vómitos, que mayormente eso también es como resultado, como una adaptación de ese nuevo ser que se está gestando en la embarazadita. Entonces, mayormente siempre tratamos de recomendar que las comidas sean más fraccionadas, que coma poca cantidad. Por ejemplo, cuando vaya a tomar el té, no tome el té completo, sino consuma la mitad de la taza, espere media hora o una hora y después vuelva a consumir de nuevo el té, o acompañado con algún tipo de pan. Tratar también de que las comidas sean muy copiosas, que tengan bastante fritura, que tengan preparación a base de fritura o bebidas gaseosas. Tener en cuenta también el hecho de acostarse después de una hora de haber comido. Eso va a ayudar bastante en cuanto a los síntomas que puede presentar la embarazadita, ¿no?
Y otra de las complicaciones que se ven está relacionada con la alimentación también, es la pirosis o ese ardor que presenta la embarazada. Entonces, obviamente nosotros vamos diciendo que es conveniente ir evitando el café, el mate cocido, sobre todo que acá es bastante frecuente, y evitar también de que esas comidas estén muy condimentadas, los líquidos que se consuman alejados de las comidas, ¿sí? Y evitar la posición horizontal post almuerzo, o sea, tratar de por lo menos esperar media hora, una hora antes de acostarse, para evitar justamente uno de estos síntomas que presenta la embarazadita. Bien, y otra de las consecuencias que tenemos durante el embarazo, por eso es principalmente importante hacer hincapié en la educación y en la planificación familiar, en donde la mamá antes de concebir o querer embarazarse, siempre es importante realizar un chequeo con el médico para ir viendo cómo está, cuál es el estado nutricional, clínico y bioquímico de la embarazadita. Pero hay casos en el que las embarazadas presentan una anemia, ¿sí? Una de cada 3 embarazadas puede presentar anemia. Entonces, esto hace de que nosotros tengamos embarazaditas con menos hierro, van a tener menos oxígeno, y eso también va dificultando un poquitito el tema del crecimiento y desarrollo del bebé, como venimos hablando desde el principio. Y acá tenemos un listado acerca de algunos alimentos ricos en hierro y ácido fólico que son fundamentales durante el embarazo, sobre todo teniendo en cuenta las carnes, que pueden ser vísceras, hígado, carne de vaca, el pescado, sobre todo acá, que ya estamos en época, digamos, el consumo que es frecuente y se aprovecha es lo que da la naturaleza. También teniendo en cuenta las carnes de cerdo, de pollo, y una cosa importante, de las legumbres, que también son ricas en proteínas, pero también en ácido fólico y hierro. A todo esto también tiene que ir acompañado de vitamina C. La vitamina C es un nutriente que facilita sobre todo la absorción y el aprovechamiento del hierro. En algunas comunidades, por ejemplo, en los bolsones que venía la lenteja, para ello no lo sabían preparar, entonces una forma de ir haciendo educación fue en Cañaveral, en donde ahí hicimos educación alimentaria y sobre todo mostrábamos cuál es la forma de ir preparando esta legumbre y el aprovechamiento de la misma, porque hay veces de que se la utiliza bastante en el guiso, pero no es necesario de que esté acompañado con carne, sino el hecho de que se combine la lenteja y con un cereal, por ejemplo, con el arroz, eso aumenta digamos, el valor de las proteínas, pero también es un alimento rico en hierro y ácido fólico. Entonces, una manera también de ir aprovechando los recursos que van teniendo, ¿no? Por normativa nosotros tenemos de que una vez que el control de la embarazada, siempre se da un suplemento, tanto de hierro y ácido fólico. Siempre el suplemento, hay veces que se le entrega un comprimido, ese comprimido lo va consumiendo, se le indica a la mamá que vaya consumiendo uno por día, y sobre todo hacer hincapié de que ese suplemento que lo consuma tiene que ser fuera del horario de comida, porque bien sabemos que el hierro no es absorbido si se mezcla, por ejemplo, a la mañana lo consumen con un té o con mate cocido. Entonces, para ir aprovechando estos suplementos, siempre es recomendable hacerlo fuera del horario de comida, mayormente a las 10 de la mañana.
Bien, y otra de las asistencias que se realiza durante el embarazo y el control es la entrega de una leche en polvo, una leche fortificada, que ya viene con una adición de, sobre todo, de los nutrientes críticos durante el embarazo, ¿no es cierto? Que es el hierro, el zinc y obviamente el ácido ascórbico, la vitamina C, es la que va a ayudar a aprovechar este nutriente que en algunos casos es deficiente en el embarazo, que justamente estábamos hablando del hierro. Bien. Y para aprovechar una de estas, de la leche que provee, digamos, el ministerio, es tratar de que la consuma la leche sola, o si no, bien en algunas preparaciones, por ejemplo, como el arroz con leche, que acá se consume bastante. Y una cosa importante es tratar de no mezclar la leche justamente con algunas infusiones como ser el té o como la yerba mate, ¿sí? Porque obviamente eso vemos de que hace que el hierro precipite y este mineral no sea aprovechado, digamos, porque hay una disminución de la absorción. Acá tenemos una normativa acerca de la entrega de leche por lo que se rige la provincia, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta de las embarazaditas, las mujeres embarazadas, bien, y cuando nosotros vemos que tiene un estado nutricional que está adecuado, entonces se hace entrega de 1 kilo de leche. En el caso de embarazadas que presenten un bajo peso, siempre van a hacer 2 entregas de leche, y eso mayormente también lo va haciendo el agente sanitario. Bien, acá en este cuadro vamos viendo cuáles son las prioridades con las que se hace la entrega justamente de la leche, y sobre todo remarcando esta partecita en donde obviamente vamos viendo y vamos priorizando aquellas embarazadas que son de bajo peso por la entrega de 2 kilogramos de leche también. A eso también, sobre todo, hay que reforzar el tema de educación, porque hay mamás que hay veces de que ellas no consumen o prácticamente entregan esos 2 kilos de leche o lo preparan para los otros hijos que tienen. Entonces, es importante recalcar de que en el embarazo ya está gestando y está creciendo un niño que ella obviamente no está viendo, pero ese niño necesita el consumo de esa leche fortificada. Entonces ahí vamos haciendo bastante hincapié y sobre todo haciendo educación en el consumo de la leche y el aprovechamiento de la misma, y obviamente diciéndole en qué preparaciones o cómo puede ir enriqueciendo algunas comidas que va haciendo y agregando este alimento, ¿no? Bien. Y acá, bueno, esa es la primera etapa en donde nosotros vamos viendo de que eh, la importancia del embarazo, la importancia del control que tienen que tener ellas, la importancia de acercarse a un puesto sanitario, a un centro de salud, y también al agente sanitario, para después ir haciendo los controles pertinentes. Siempre hay que recalcar y tener en cuenta principalmente que el control del embarazo tiene que ser precoz, tiene que ser periódico, siempre se habla de por lo menos mínimo 5 controles, y tiene que ser completo, siempre tratamos de que lo vea el equipo de salud, que complete el melón, que sea el médico, el odontólogo, el nutricionista, el enfermero también, y tiene que ser de amplia cobertura. Los controles mayormente que se hacen durante en la embarazada, siempre hay que tener en cuenta de que por lo menos se hagan
2 ecografías. ¿Sí? Eso es lo que mayormente recomendamos nosotros a la mamá, más el hecho también de que hagan controles con el bioquímico. ¿Sí? Y bueno, y en el mismo control, ya los últimos meses, siempre hacemos hincapié, se hace hincapié sobre todo en la lactancia materna. El ir preparando a la mamá, sobre todo, para que ella misma vaya viendo la manera en que va a ir alimentando al bebé en los primeros días de nacido. Y ahí nosotros vamos viendo la importancia de la lactancia materna, los beneficios que tiene tanto el bebé como la mamá. ¿Sí? Y sobre todo, por ejemplo, los beneficios para la madre, el hecho de fortalecer el vínculo, el hecho de que también es mucho más económico, también ayuda a recuperar el peso de la mamá, pero los beneficios también para el bebé, que es el alimento más completo y el que más se adapta, ¿sí? El que fortalece también emocionalmente tanto a la mamá como al niño, y sobre todo también el hecho de que brinda defensa. No es lo mismo o comparación entre una fórmula de inicio o el de la lactancia materna. Acá, por ejemplo, tenemos la lactancia materna está fuertemente arraigada en las comunidades originarias. Y salvo algunas excepciones, en donde obviamente por indicación del médico se prescribe alguna fórmula de inicio. ¿Sí? Y las recomendaciones siempre de las mujeres, ya que las lactantes, siempre tratar de que haya una alimentación que sea variada, que consuma el grupo de alimentos, tanto verdura, fruta, carne, cereales, legumbres, el hecho también de que vaya consumiendo líquido para así favorecer también la producción de la lactancia materna, el hecho de las posiciones que tiene que tener la mamá para la lactancia materna también, eso se va trabajando durante los controles del embarazo. Y también, obviamente, vamos a hacer hincapié sobre todo en cuál es el proceso durante la transformación que se va haciendo de la leche en el pecho, ¿no es cierto? Que primero, obviamente, lo primero que sale es el calostro, ¿sí? Después tenemos la leche de transición y la leche madura. Y haciendo hincapié durante que se encuentran internada la mamá, vamos nosotros viendo, vamos vigilando un poco, también vamos dándole consejos acerca de cómo tiene que ir tomando algunas posiciones, las más tradicionales de las posiciones también. Recalcarle que no hay leche, que la leche no es mala, sino es la leche del pecho y la mejor leche que puede darle la mamá a su bebé. Y también en algunos casos, obviamente, tenemos alguna, algunas dificultades, ¿no? Durante el puerperio, en donde tenemos obviamente pechos que hayan tenido mastitis, algunas grietas, sobreinfección, alguna congestión, y sobre todo eso lo vemos en las primerizas, en las mujeres primerizas adolescentes, en donde hay veces de que la prendida de la leche no es la adecuada, entonces siempre tratamos nosotros, una vez de que vaya mejorando la sintomatología, recalcar y volver a reforzar el tema de la lactancia materna en la mamá. Mayormente acá en Santa Victoria vemos de que la mamá el pecho lo da hasta los 2 años sin problema, pero también vamos viendo de que es necesario instruirla acerca de una alimentación complementaria. Una vez que cumple los 6 meses, vamos indicando nosotros también de qué manera puede ir introduciendo los alimentos. Los alimentos siempre
tratamos de decirle de que sean alimentos de a uno, que el bebé vaya probando de a poco los alimentos, que no los condimente ni con sal, ni comidas tampoco pesadas ni copiosas. Hemos tenido el caso de mamás de que ya ellas empezaban a los 4 o 5 meses dándole jugo bagio o dándole algún guiso. Entonces ahí vamos un poquito educando acerca de cómo tiene que ir progresando la alimentación en los niños, en los bebés. Bien, al comienzo de los 6 meses siempre hacemos hincapié en que vaya agregando de a uno los alimentos, de a uno por vez, en forma de papilla, en donde puede ir utilizando papa, zapallo, zanahoria, ¿sí? Y algunas frutas también, la manzana o la banana. Y a eso se le puede ir adicionando un poquito de aceite o enriquecerla también con leche, a veces la misma leche que le va proveyendo el agente sanitario. ¿Sí? Y acá hincapié también en el tema de la higiene, el hecho de lavarse las manos antes de emplear los alimentos, que los alimentos también estén limpios, se utilice pura. Y a ir combinando lo mismo, por ejemplo, una papilla de papa con zapallo o de zanahoria, y ya vamos y agregando otros tipos de alimentos más, por ejemplo, como la yema del huevo, que es sobre todo rica en hierro. Si bien durante el embarazo el bebé va haciendo su reserva de hierro, pero es importante también ir adicionando esto, ¿no? Algunos alimentos que presenten y sean fuente de hierro, como sea la yema de huevo. Otra combinación puede ser el arroz con leche, el utilizar también algunos vegetales como ser la selga, que es fuente de hierro. ¿Sí? Y ahí, obviamente, en la primera etapa de los 6 meses, siempre recalcar que es una porción por día, y a medida que vaya aceptando, ya a los 7 meses ya vamos aumentando, digamos, las recomendaciones de las comidas, que pueden ser de 2 a 3 comidas por día. Y desde los 9 meses al año, ahí vemos que es fundamental el hecho de compartir la mesa con la familia. Siempre tener en cuenta de que al momento de alimentar a un niño, siempre de que el ambiente sea agradable para él, y no forzarlo a que coma, porque eso va a haber un perjuicio. El niño, cada vez que se siente a la mesa, va a sentir un poco no se va a sentir conforme, no va a querer comer. Entonces siempre tratar de que el ambiente en el horario de comida sea lo más confortable para el niño, ¿no? Y a todo esto también es importante la evaluación nutricional, no tan solo con el nutricionista, sino también con el médico, y eso vamos recalcándole a la mamá, que después del nacimiento siempre es importante el control de la puérpera y del recién nacido, para que vamos viendo en consultorio cómo va progresando con el peso, si la mamá ha tenido algún problema o no con el tema de la prendida del niño al pecho, y cómo se va sintiendo ella también en este periodo de la lactancia materna del niño, y recalcando siempre que tiene que hacer por lo menos hasta el año un control por mes, y cada 3 meses con el médico o con el pediatra. Nosotros, para la evaluación antropométrica,
utilizamos algunos indicadores como ser el peso, la talla, el perímetro cefálico, y tener en cuenta también cuál es la edad gestacional de la madre, cuáles son las semanas de gestación con la que tuvo a su bebé. Nosotros siempre partimos dentro de lo que es la evaluación nutricional, desde ese punto, para ir viendo después cuál es la curva de crecimiento que va teniendo ese niño. Bien. Y obviamente en terreno, el agente sanitario, el nutricionista, y son los que mayormente siempre se sale a terreno, obviamente con los médicos también, y teniendo en cuenta cuáles son las herramientas necesarias para hacer una buena valoración de los niños y un control y una vigilancia nutricional. Para eso tenemos que tener en cuenta una balanza, un tallímetro, una cinta métrica, y bueno, y un perímetro cefal, perímetro braquial, que eso lo fuimos implementando hace poco. Eso asemeja ese perímetro braquial al peso talla de niños, ¿no? Acá tenemos un registro, si bien se hace el peso y mide el peso, la talla, y todo eso tiene que estar registrado dentro de lo que es un carnet de atención integral del niño, en donde vamos marcando la fecha y cuál es la edad del niño, el peso y la talla, y ahí se define cuál es el estado nutricional. Nosotros vamos recalcando sobre todo el hecho de que haya la valoración siempre sea longitudinal a lo largo del tiempo. Eso vamos viendo nosotros con eso, la curva, cómo se va comportando desde el nacimiento hasta la valoración actual, en donde obviamente hay algunos parámetros en donde informamos al agente sanitario cuáles son los niveles de alarma que puede tener, y sobre todo con una curva estancada, una curva inestable, una curva descendente. Entonces sugerimos sobre todo siempre la derivación hacia el puesto sanitario o hacia el hospital, o en el caso, por ejemplo, de que las comisiones salgan a terreno y sean niños a priorizar, digamos, para que lo pueda ver el médico, el nutricionista y el enfermero también. Otras características que hay que tener en cuenta siempre las pautas de alarma, ¿no? Que el niño tenga falta de apetito, que presente diarrea de más de 3 días, que tenga malestar, presente fiebre, vómito, o alguna detención de la curva de crecimiento de este niño. Para eso nosotros vamos trabajando con un listado o nominales que le decimos nosotros, en donde ahí tenemos un registro de cuál es el progreso que van haciendo los niños de peso y cuál es su estado nutricional. Entonces nosotros de acuerdo a eso vamos armando estrategias para la salida a terreno y vamos nominalizándolo a los niños, vamos viendo y haciendo el seguimiento y la vigilancia para que evitar, por ejemplo, que lleguen grave al hospital o que presenten algún tipo de desnutrición, porque de acuerdo a eso nosotros también vamos trabajando con alimentos, en el caso de que detectemos un niño que presente una desnutrición moderada, y utilizamos una barrita hipercalórica, que eso, por ejemplo, vamos viendo que el nenito no tenga ningún tipo de malestar, únicamente haya bajado de peso, y ahí hacemos una prueba de tolerancia, lo hacemos en terreno, y ahí, por ejemplo, involucramos tanto al enfermero como al agente sanitario, se le hace la entrega de unas barritas de hipercalórica, y ahí vamos viendo cómo va progresando el niño en el peso.
y en el caso de que no haya una buena progresión, y nosotros al niño directamente agarramos y lo llevamos al hospital, y ahí vamos viendo si presenta alguna patología de base, alguna infección urinaria, o que presente alguna otra patología, ¿no? Acá tenemos una normativa en donde al agente sanitario vamos recalcándole cuáles son las frecuencias de los controles antropométricos que van realizando o se van haciendo, ¿no? Por ejemplo, niños que están adecuados, lo óptimo sería un control por mes. Niños de riesgo, de bajo peso, sería dentro de los 20 días, por ejemplo, el control que sería lo más adecuado, y niños que son de bajo peso, y cada 15 días un control, y obviamente siempre tratar de hacer la derivación correspondiente. Bueno, hay que tener en cuenta si bien estos son los 1000 días, sobre todo hacer en cuenta la prevención, ¿no? La prevención y la promoción, y en el control de la embarazada, en la captación temprana, en el recalcar sobre todo en la lactancia materna, y tener en cuenta también el tema de la alimentación complementaria que sea oportuna también, porque hay casos que tenemos nosotros, mamás, de que comenzaban ellas la alimentación complementaria a los 9 meses o al año, y ellas recalcaban de que recién cuando los niños empiecen a salir los dientes, recién ellas tenían entendido que podían darle de comer. Entonces, recalcar sobre todo esto, que a partir de los 6 meses ya es importante la incorporación de alimentos, sobre todo alimentos de a poco, de a uno, y en forma de papilla. Después ya la consistencia va a ir siendo sólida, así que, bueno, y después obviamente el tema de los controles, el control que debe hacer el control que tiene que hacer la mamá con el niño, el control durante los 2 primeros meses de vida, que son bastante importantes, sobre todo en esta zona en donde obviamente nosotros vemos que hay eh, niños que presentan un riesgo de bajo peso, y la idea siempre, obviamente, es ir captándolo, ir viendo, ir haciendo un seguimiento, una vigilancia, de manera de que estos niños puedan tener un mayor control tanto nutricional como médico también, ¿sí? Y hay que tener en cuenta una cosa importante, de que los 1000 días no se pueden reiniciar, y debe ser una visión para mejorar tanto la calidad de vida de los niños en forma oportuna. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿Querés dejar de compartir la pantalla, si podemos hablar entre todos? El doctor Nolasco tiene una pregunta. Levantó la mano. Ariel, realmente felicitaciones, la verdad muy clara y muy detallada toda la presentación, muy clara para un urólogo. Me supongo que para los clínicos y los pediatras y los obstetras quizás también muy completa. Ariel, yo te quería preguntar, ahora que está Lucas Peretti, me parece que está por la zona y con toda la parte de la digitalización de la historia clínica, todos estos datos que ustedes van tomando, se pueden subir a la historia clínica de tal forma que cuando vayan a algunas otras fundaciones o asociaciones puedan aprovechar todos estos datos? Ahora, por ejemplo, la idea es que se vaya implementando
la historia clínica digitalizada, todavía no la tenemos nosotros en el hospital, y nosotros creemos que dentro de 2 semanas vienen para acá para instalar ya el sistema. Eso obviamente va a facilitar mucho el tema de tener una historia clínica digitalizada. Así que mientras tanto, Luca, cada vez que se sale a terreno, se escribe en un papel, pero eso también se va nominalizando, digamos. Perfecto. Nosotros tenemos un nominal que viene, por ejemplo, de agente sanitario, y también tenemos un nominal que va saliendo, que sale eso justamente de la vigilancia que va haciendo el nutricionista y el médico en terreno. Entonces de ahí nosotros vamos sumando, haciendo un consolidado de esos datos, y de ahí, por ejemplo, la forma de trabajo que tenemos nosotros es cada fin de mes hacemos un focalizado. Nosotros vamos a ver y hacer el seguimiento de esos niños que vemos de que no presentan un buen progreso de peso. Qué bien, bueno. Y la integración es todo en el Hospital de Santa Victoria. Sí, exactamente. Ahora estamos trabajando con Peter, ahora con las pediatras también, y la idea es justamente ir aunando esfuerzo entre todos para que en la salida a terreno vamos viendo, haciendo el seguimiento, con el apoyo que va haciendo el Hospital Italiano también, con la presencia de pediatras, y eso nos facilita mucho más el trabajo. Claro que sí. ¿Y tienen aparte también contamos con un EMOQ que mide la hemoglobina, con tiras reactivas también, para ir viendo si el niño en el momento presenta o no alguna infección urinaria, o sea, tratar de ir resolviéndolo en terreno, digamos. Muy bien. ¿Y tienen alguna estadística actual de cuál es el estado nutricional de la zona, de las comunidades? Nosotros pues tenemos nominalizado niños que presentan una desnutrición, son 11 niños, ellos están bajo programa, digamos, con estas barras que le llamamos ATLU, y son barras hipercalóricas, y en la cual se va haciendo el seguimiento de los niños en forma frecuente, digamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, doctor. ¿Alguno de los pediatras, el doctor Rodrigo López, la doctora Valentina, algún comentario? ¿Hizo algún comentario por chat, Rodri? Sí, hola, ¿cómo vas? ¿Se escucha? Sí. Bueno, felicitaciones, Ariel, la verdad que muy bien, la verdad que bárbaro la charla, me agradó mucho, mira que yo algo conozco sobre el tema, me agradó mucho tu forma, así que te felicito. Y bueno, la verdad que toda la información que diste es sumamente valiosa, muy importante, hiciste hincapié en los puntos más importantes, y siempre es algo que yo remarco, y quizás a veces, no sé, no conozco quizás tanto las comunidades en su día a día, pero sí esto de reforzar mucho el uso de las legumbres, ¿sí? Que son recursos quizás más económicos que las carnes, y utilizarlos mucho, promocionarlos mucho, ¿sí? Para ayudar a la nutrición integral de las embarazadas y de los niños sobre todo. Así que bueno, ese aporte hice en el chat y quería reforzarlo por acá, y felicitaciones a ti. Bien, ahí leyendo algunas preguntas es si se les dan antiparasitarios a los niños antes de iniciar el tratamiento. Sí, eso siempre, siempre que se va a terreno se trata, por ejemplo, con el enfermero de Pozo La China, vamos trabajando, él tiene un nominal de un listado de los niños que se están desparasitando. Mayormente siempre el antiparasitario que utilizamos es el albendazol, para después obviamente ir viendo o entregándole el ATLU, obviamente previo a una prueba de tolerancia. Muy bien. Valentina, ¿algún comentario? No, nada, la verdad que felicitaciones, Ariel, la presentación estuvo hermosa. En este tema me parece que siempre todos nos beneficiamos y todos siempre seguimos aprendiendo algo nuevo.
y la verdad que la experiencia nuestra en terreno a partir de este año, que estamos saliendo mucho a las comunidades en conjunto con los nutricionistas, bueno, con Juanpi, con Sergio, la verdad que trabajamos en manera conjunta, codo a codo, y eso se siente muy bien. Y está bueno que, Ariel, esta información que nos mostraste, las tablas, esto de la cantidad de leche que se da, los controles cada cuántos son, como para así todos también, lo mismo los consejos nutricionales para darles a las familias, así tanto los nutricionistas como los enfermeros, los agentes sanitarios y nosotros los médicos, les damos a las familias todos los mismos consejos. Así que nada, nosotros también nos quedamos con esa información como para compartirnos entre nosotros y bueno, las comitivas que sigan yendo. Y nada, eso, la verdad que muy linda la presentación. Gracias, Valentina. ¿Alguien más? El doctor Rassi. El doctor Rassi es más de la nutrición en la parte adultos. No sé si tenés algún comentario para hacernos al respecto, Ariel. Bueno, acá hay un tema, obviamente, que lo vamos trabajando. La idea es que nos vamos ordenando un poco más también en el hospital, que los mismos médicos ya que tenemos acá se pongan al frente de los programas. Uno de los programas fundamentales, sobre todo acá, es el tema de tuberculosis. Si bien en su momento lo estaba trabajando el hospital italiano, la idea es que uno de los médicos se vaya haciendo frente de este programa, porque hay una cosa importante, el tema de tuberculosis, porque tenemos nosotros, y nos han llegado pacientes con tuberculosis adultos, que han vuelto a presentar la sintomatología. Vienen a veces con bajo peso, entonces es un tema que hay que abordar, y eso obviamente con una preparación previa, así que bueno, la idea siempre a futuro es que el médico de cada uno, que esté a frente de cada uno de los programas, pero también detrás vaya el equipo de salud, esté el enfermero del puesto sanitario, esté el agente sanitario y los demás médicos y los nutricionistas también vayamos acompañando, de manera de que los pacientes de alguna u otra manera se sientan un poco más contenidos, acompañados, evitar sobre todo también de que haya un abandono del tratamiento, que eso es bastante frecuente, y por ahí hacen una resistencia y se complica un poquitito más, digamos, la situación o el cuadro. Muy bien. Doctor Luis. No, yo lo que por ahí siempre se me planteó cada vez que uno iba y veía es por ahí, nosotros trabajamos mucho con suplementos nutricionales en los pacientes adultos, y siempre se me planteó la duda si así como los pediátricos los tratan con barritas o el aporte de barritas hiperproteicas, no se podría trabajar ese nivel con el convenio de algunos laboratorios que provean los suplementos para complementar el soporte nutricional a los pacientes adultos. Sobre todo si tenés pacientes que tienen tuberculosis, patologías crónicas, complementar la nutrición que por ahí puede ser deficiente en un paciente que está cursando una enfermedad aguda o crónica, creo que podría ayudar un poco. Y a través de las fundaciones, que la verdad tienen mucho peso y creo que algunas tienen llegada también a la parte comercial de algunos laboratorios, creo que se podría ayudar en ese sentido. Sí, en su momento había recibido yo donaciones que eran alimentos suplementados, eran sopas, que las comunidades lo tomaban y lo consumían bastante bien, eran muy aceptadas, porque prácticamente el hábito de alimentario que tienen ellos es la sopa la primera comida, digamos, que hacen. Y en este caso, este alimento que era deshidratado, ellos lo podían preparar e incluso le podían agregar un poquitito más, enriquecer con leche, y las comunidades lo habían aceptado bastante bien. Está bueno. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat también, Ariel. Jova pregunta, ¿desde los cuántos meses se da la leche a los bebés y hasta qué edad? Y sirve únicamente cuando los niños tienen bajo peso. Se les está dando cuando tienen bajo peso. O sea, la leche debe ser la leche que les da el... Bien, siempre es importante tener en cuenta la lactancia materna, que eso es fundamental.
hay un beneficio que también es el económico, pero sobre todo tener en cuenta los beneficios que va a tener el niño. Siempre tratamos nosotros, o al menos yo, de dejar la fórmula de inicio, y en el caso de que se lo requiera, pero siempre obviamente fundamental en la lactancia materna. El hecho de que haya mamás que estén trabajando no implica tampoco de que le podemos agregar o indicar una fórmula de inicio. Hay métodos para la conservación de la leche materna que la puede almacenar en una heladera, teniendo un frasco, y después pueden ser reutilizadas, calentadas a baño María, digamos. Y si hace referencia a la entrega de leche que hace el programa de APS, mayormente siempre la entrega va a ser a partir de los 6 meses, en el caso de que el niño esté con una clasificación de riesgo de bajo peso. Y a partir del año hasta los 2 años, se le entrega en el caso de que esté adecuado, digamos. Muy bien. También, sí, preguntaba por esta de la que deja pez, con respecto a esa leche. Mari pregunta, cuando se detecta de manera tardía el embarazo, teniendo en cuenta la importancia de los controles y el seguimiento del ácido fólico, ¿qué se hace en ese caso, cuando se detecta tardíamente un embarazo? Bien, ahora como nosotros estamos saliendo también porque ha venido un equipo de obstetra, siempre tratamos nosotros, si bien los miércoles nosotros los dejábamos para hacer algún ateneo o algo, porque los médicos prácticamente quedan en base, y vemos nosotros, por ejemplo, vamos coordinando con los enfermeros de los puestos sanitarios, ellos nos van avisando, los agentes sanitarios mismos, o en la salida a terreno que se va haciendo. Los miércoles nosotros utilizamos las camionetas o medios de transporte para traerlo al hospital y así completar prácticamente el melón, digamos, de las embarazadas, que el control sea lo más completo posible. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Nilda? Eli, levantó la mano María Josefina Merlo, es doctora anestesióloga pediátrica. Sí, Doc. Sí. Buenos días. Sí, gracias. Quería primero felicitar al presentador, porque la verdad que nos ha dado un panorama sumamente claro y nítido de cuál es la situación de nutrición actualmente en la zona y cómo se maneja. Y mi pregunta va relacionada con la adhesión o no que tienen las comunidades a las vacunas y en qué medida la falta de vacunación influye en la desnutrición infantil. ¿Hola? Sí. Hola. ¿Se escucha bien, María José? ¿Se escucha Hola. muy bien? ¿Se escucha muy bien, María José? Hola. Eso no nos escucha. Sí, se ha escuchado así medio entrecortado, digamos. Pero se entendió bien. Sí, claro. no sé si... perdón, ¿no escucharon mi pregunta? Bueno, repito la pregunta, tenía problemas de internet. En primer lugar... Bien. Sí, lo que preguntó en cuanto a las vacunas del calendario, digamos, si eso influye en cuanto a la desnutrición también en los pacientes que no están vacunados. Obviamente que uno de los puntos a tener en cuenta es el tema de la vacunación de los niños. Cada vez que acá nosotros tenemos la sala de maternidad en donde se le entrega el carnecito, el carnet de control de peso y talla, y en la parte posterior, ahí tenemos nosotros el calendario de vacunación, en donde ahí obviamente hacemos hincapié en las vacunas que va recibiendo a los 2 meses, a los 3 meses, y sobre todo también
a medida que nosotros vamos saliendo a terreno, también vamos viendo el tema del carnet, y hay veces que nosotros vamos haciendo una campaña de vacunación. La vez pasada hicimos nosotros un barrido, digamos, por una misión que se llama Santa María. Empezamos por las diferentes comunidades que presenta Santa María, que es Misión Grande, Mezcle, Golondrina, Padre Col Nuevo, Seis Hermanos, hasta Curvita también. O sea, cada 2 meses o 3 meses tratamos nosotros de ir haciendo una campaña de vacunación en donde involucramos al agente sanitario que es del lugar, también al equipo de enfermería, porque también tenemos ahora un equipo de enfermería que se encargan de vacunación. Estábamos con el proyecto de un vacunatorio en APS, así que eso sí o sí vamos trabajándolo a medida que se va saliendo a terreno, y de esa manera vamos teniendo un poco más claro cuál es la situación de cada una de las comunidades. Bien. También dejaron una pregunta en el chat acerca del estado bucal, del mal estado bucal. Si eso todo influye en la nutrición, que siempre, bueno, en las visitas se ve todos los malos hábitos de los niños, cómo están actuando en la prevención de esto. Bien, nosotros teníamos un solo odontólogo, ahora ya son 2 los odontólogos. El nuevo odontólogo, que es el doctor Sarapura, él está saliendo ahora a las comunidades, está yendo en forma con un cronograma, digamos, por semana, va a Puntana, los lunes va a Puntana, los martes va a La Merced, los miércoles va a Santa María, y los jueves va para Misión La Paz. Entonces, ahora estamos retomando de nuevo el tema de odontología. Obviamente que falta todavía mucho todavía por trabajar, teniendo en cuenta de que el odontólogo era uno solo para un área operativa tan grande. Mayormente presentamos 17.000 habitantes, y es muy disperso, digamos, el territorio. Así que bueno, ya pusimos en condiciones los puestos sanitarios, ya mencionado, y el consultorio odontológico que ya está funcionando, digamos. Obviamente que de a poco vamos a ir haciendo y trabajando acerca de la prevención y la promoción en esto que es odontología. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Doctor Peter. Todo claro quedó. Me fui. Ahí está. La verdad que muy interesante todas las preguntas, voy escuchando cada una. Todo lo que quería decir yo ya lo dijo Valentina. Me faltaba decirle el único comentario cuando estábamos hablando de registro. Hemos descubierto que realmente el mejor registro de control son las cartillas que tienen las propias madres. Eso funciona extraordinariamente bien, porque eso no se pierde, lo ven todas las delegaciones, los grupos que van a trabajar. Y quería nada más comentar eso, que eso realmente no lo podemos perder. Esa cartilla de registro donde se registran peso, talla, todas las madres lo tienen en mano y no se pierde. Todo lo demás, como dijo el doctor Nolasco, es importantísimo que logremos digitalizar y tener una historia centralizada, pero por ahora realmente lo que funciona y funciona muy bien es el tema del registro de las cartillas. Realmente 10 puntos por eso, nada más, pero todo lo demás son... Estoy escuchando y estoy muy contento con esta presentación, realmente. Te felicito, Ariel. Dale, gracias. Muy bien. Bueno, tenemos mucho público. ¿Alguien que quiera levantar la mano, hacer una pregunta? O dejarla en el chat y la leemos. Quedó todo claro, Ariel, me parece. Bien. La verdad que fue muy claro. Mucha... Bien, lo mismo ahí dentro del Power, dejamos ahí también cuál es la normativa para la entrega de leche, porque parece que hay un poquitito ahí, un poco de pregunta con respecto
a eso. Sí. Los niños que presentan un riesgo de bajo peso, 2 kilos, los que son de bajo peso, 3 kilos. Claro, eso preguntaban, una de las preguntas era cada cuánto las entregaban, si es mensual. Sí, es cada vez que el agente sanitario va y hace el control, digamos. El agente sanitario realiza el control y después de ahí hace un nominal acerca de cuál es la situación del estado nutricional de los niños, se los clasifica y de acuerdo a eso se hace la entrega de la leche. Muy bien. Doctor Alejandro. Sí, aprovechar que estás acá, Ariel, y a ver si nos puedes contar a todos el proyecto este de la construcción del centro nutricional que están haciendo en Santa Victoria, que es una larga y añorada, un largo y añorado sueño de muchos, y sería bueno que nos digas cuál es el proyecto nuevo. Bien, el proyecto más que nada nace principalmente porque hay una de las problemáticas que se presentan acá y bueno, tempranamente íbamos charlando acerca de eso, el tema de la resistencia de las propias familias o de las mismas comunidades al hecho del traslado hacia otros lugares, en donde obviamente vemos ahí afectado tanto al paciente que está siendo derivado como a la propia familia. Y entonces la idea es justamente tratar de hacer un centro de recuperación y tratar de, dentro de ese centro de recuperación, y obviamente tiene que haber un recurso humano, eso lo vamos de a poco también formando, y la idea es que el mismo equipo local, fortalecerlo, llevarlo hacia Tartagal, porque ahí hay un centro de recuperación, entonces ponerlo a punto al propio equipo local de Santa Victoria, para que vayan ellos tomando un poquitito más de ritmo y ser más resolutivos, digamos, y tenerlo acá los niños y desde acá tratar de hacer una recuperación mucho más rápida también y que vuelvan nuevamente a las comunidades, ¿no? Así que recién ahora están empezando con este proyecto, que es un lindo proyecto, pero bueno, esto va de a poco, paso a paso, así que bueno. Y va a tener internación y consultorios. Va a tener internación, va a tener 3 consultorios, una sala de espera también, son 5 internados que va a tener. Qué bien, bueno. No de enfermería también, así que bueno. ¿Para cuándo está proyectado? Para diciembre. Qué bien, bueno, fantástico. Sí, esta semana comenzaron, así que ya en diciembre es la entrega, digamos. Estaba viendo la excavadora el otro día en la foto de la articulación. Sí, felicitaciones, un gran proyecto. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Tenés muchas felicitaciones en el chat, Ariel. Muy clara la exposición. La verdad que despejamos un montón de dudas y sobre todo nos sirve saber cómo se trabaja allá y que nos cuentes bueno, todo el trabajo que ustedes hacen, que lo hacen durante todo el año. Nosotros por ahí tenemos la posibilidad de ir algunas veces durante el año, pero ustedes están todo el año trabajando en el terreno allá y eso es súper valioso. Bueno, yo creo que fuiste muy claro, que no quedaron muchas dudas. Sí. No, aparte también la idea era que sea bastante sencillo, más que nada para los acompañantes, y los chicos de Plan UNIR, para gente que está también en los agentes sanitarios. Ahí hay una pregunta acerca, ¿a Pozo el Tigre no va el odontólogo? Bien, nosotros tratamos de que el odontólogo, si bien ya tenemos un cronograma de salida en los puestos sanitarios, es de conseguir una silla portátil. Entonces, el odontólogo después también va a ir a las comunidades, tanto del monte como a aquellos puestos sanitarios en donde no tienen ellos, por
por ejemplo, un consultorio odontológico. Levantó la mano Susana Ávila. Susi. Buenos días. Simplemente agregar, como todos lo hacen, estas felicitaciones a Ariel, y agregar que este trabajo que se viene haciendo, soy testigo que Ariel la viene haciendo desde antes de estar en la gerencia, y acompañar sobre todo al agente sanitario en esto de ir detectando los casos prioritarios y lo difícil que es acompañar a las comunidades indígenas en la atención. Quizás hay muchas cosas que no están saliendo o no se están mostrando. Se está realizando un trabajo silencioso y con mucho esfuerzo, ¿no? Y la perseverancia, ¿no? Y también el nivel de articulación en el cual se ha crecido durante estos últimos años, con la participación de todos los operativos médicos que vienen de tiempo, con el compromiso que han tenido y la continuidad, y también ver con mucha satisfacción muchos niños que han salido de situaciones muy crónicas, muy graves, y que uno los ve bien ahora, ¿no? Así que excelente la presentación. Lo animo a Ariel que siga en esta línea también de difundir un poco este trabajo que él hace también, ¿no? Y que acompaña. Así que muchas gracias por el espacio donde se pueda compartir desde territorio un trabajo sistemático, lento, silencioso, y que tiene muy buen resultado. Felicitaciones. Muchas gracias, Susana. Bueno, vamos a finalizar esta jornada el día de hoy. La verdad que aprendimos un montón. Nos sirvió todo lo que nos dijiste, nos sirve estar cerca de ustedes también, que esa es la intención de esto, adaptándonos a lo que nos toca vivir hoy. Quizás quisiéramos estar allá de nuevo, pero bueno, no se puede por ahora, y soñamos que ese momento llegue pronto. Muy pronto, Elisa. Muy pronto. Muchas gracias, Ariel, por tu tiempo y por esta capacitación que fue excelente. Bueno, más que nada agradecerle a todos ustedes y hacer eco de las palabras también de Susana Ávila, de que, bueno, entre todos, unidos, vamos todos para adelante y a paso firme, todo esto se puede ir logrando de a poco, ¿no? Así es. Y los invitamos a todos para que Ariel pueda motivar al resto de la gente que está allá, que quiera participar en las capacitaciones, y nos puedan llevar un poco a cada uno de los que estamos de este otro lado, el trabajo que hacen ustedes que día a día, que es muy importante para todos. Gracias, Ariel. No, gracias a ustedes. Gracias a la gente del italiano que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias, y los invitamos a sumarse a todas las próximas capacitaciones. Claro, a la gente del italiano también, por supuesto. Y que sepan que todas las capacitaciones del año pasado y de esta que están haciendo cada 15 días, están todas en YouTube. Y realmente el nivel es realmente muy bueno. Y uno los puede refrescar un poco los conocimientos que se han dado. Han pasado ginecología, cardiología, RCP, todas las especialidades. Así que realmente es interesante poder rever estos videos que están todos subidos en la nube, ¿no? En YouTube. Bien. Que tengan excelente fin de semana, feliz Día del Padre, disfruten mucho. Chao a todos, muchas gracias. Hasta luego.